Buenos días, queridos hermanos, buenos días con todos. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Una alegría porque hoy día vamos a seguir predicando sobre el libro de Oseas, ¿sí? No olvidemos, queridos hermanos, que el día de hoy estamos acá para escuchar la palabra de Dios, No estamos acá para ser entretenidos, estamos para ser entrenados y entrenados en la palabra de Dios. Y mi sentir para este día, queridos hermanos y hermanas, es que Dios obre a través de su palabra. Por lo tanto, vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por cada día que nos regalas. Gracias, Señor, por este día, porque hoy es tu día, Señor. Te agradezco por cada persona que has podido traer acá, Señor, pero para escuchar tu palabra. Señor, somos expertos en huir de tu palabra. Somos expertos en huir de tu consejo. Señor, ayúdanos a escuchar. Si no es tu Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor, no vamos a llegar lejos. Ayúdanos, Padre Santo, a escuchar tu palabra como lo que es. Tu palabra, Señor. Obra en cada uno de mis hermanos y hermanas. Obra en sus vidas, Señor. Háblales, Señor. Y, Padre Santo, ayúdame para ser claro en la explicación y predicación de tu gloriosa palabra. Obra, Señor. Pedimos, Padre Santo, obra en este día. Te pedimos todo esto en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Oseas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un peligro gravísimo, un peligro grande. Y es el peligro de presumir de la gracia de Dios, o mejor dicho, despreciar la compasión de Dios. Hoy ya vamos a hablar de ese peligro, el peligro de despreciar la compasión de Dios. Vamos a ver el día de hoy que lamentablemente eso ocurrió con el pueblo de Israel, despreciaron la compasión de Dios, pero lamentablemente vamos a ver, ay de nosotros, que el día de hoy eso sigue ocurriendo, se sigue despreciando muchas veces la compasión de Dios. Y lo vamos a ver a través del libro de Oseas. Entonces, estamos en Oseas 1:6. Entonces, ya está anunciado ya. Entonces, asumo que todos ya estamos en Oseas 1, ¿verdad? Perfecto. Dice así la palabra del Señor. Antes de eso, recordemos que hemos estado exponiendo el hecho que Dios le dijo a Oseas que se case con una prostituta, ¿correcto? Se casó con una prostituta y también él tenía que tener hijos. Y ya tuvo un hijo y su primer hijo se llamaba Jezreel. Listo. A continuación vamos a hablar de los siguientes hijos de este matrimonio, digamos. Vamos a ir al versículo 6. Está hablando de Gomer. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo Ruhamá, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Ahora, quisiera que nos fijemos en este pequeño gran detalle. En los versículos anteriores nos dice que Gomer le dio un hijo a Oseas. En esta ocasión, en la segunda hija, no dice precisamente que es la hija de Oseas. Si se fijan bien, miren cómo dice acá. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Si vemos a los capítulos anteriores, vemos que dice Gomer le dio una hija a Oseas, indicando que por supuesto era el hijo de Oseas. Pero en esta oportunidad no dice que le dio un hijo, dice dio un hijo. ¿Notamos ese pequeño detalle? Y ese pequeño detalle, y considerando que Gomer era una ramera, y considerando que Gomer tenía una vida libertina, ¿qué nos podría dar a entender? Nos podría dar a entender que muy probablemente no fue su hijo. Entonces, para las personas que tenemos la dicha de tener un hijo, es una alegría inmensa cuando un hijo viene a tu vida, ¿no? Es una alegría indescriptible, inmensa. Y normalmente es un motivo de gozo. Pero lamentablemente para Oseas, este segundo hijo, muy probablemente ya no fue precisamente un motivo de gozo, sino un motivo de profunda tristeza.
muy probablemente no era su hijo. Entonces, detalle, ese es el primer detalle. Pero vamos al texto en sí. Versículo 6, estamos en el versículo 6. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo-Ruhamá. Lo-Ruhamá. Ahora, para nosotros, ¿alguna vez han escuchado a alguien que se llame Lo-Ruhamá? Jamás. Para muchos, nuevamente, este nombre es la primera vez que lo estamos escuchando en nuestra vida. Y de repente Lo-Ruhamá no significa mucho para nosotros. Pero en su tiempo, eso tenía un significado particular. Significaba no compadecida. No compadecida. Literalmente no compadecida. Es como tú tienes una niñita y le dices, oye niñita, ¿cómo te llamas? No compadecida. Literalmente, no compadecida. Entonces, poniendo ese nombre, el mensaje era directo. No había algo escondido, algo para, no sé, como me gusta decir, sacar la calculadora. No, no compadecida. Y ese era el nombre, eso es lo que significa Lo-Ruhamá, no compadecida. En rigor significa no compadecida, pero también significa indigna de compasión. Ese es el significado de Lo-Ruhamá. Entonces, lo que estaba queriendo decir Dios, recuerden, Dios está hablando con cada hijo, ¿no es cierto? Gomer iba a tener, ese matrimonio iba a tener 3 hijos, cada hijo iba a tener un nombre en particular, y cada nombre significaba un presagio para el pueblo de Israel. Un presagio para el pueblo de Israel. Entonces, Lo-Ruhamá, que es el segundo presagio, significa no compadecida. No compadecida. Porque no me compadeceré, seguimos en el versículo 6, de la casa de Israel. Ok, esta niña se va a llamar no compadecida. ¿Por qué? Porque yo no me voy a compadecer de la casa de Israel. El Señor estaba siendo directo con su mensaje, ¿correcto? Porque ya no me voy a compadecer de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. No los perdonaré jamás. Y esto es interesante porque miren lo que dice acá. Ya no me compadeceré, compadeceré. No sé si en vuestras Biblias, los que tenemos otras versiones, dice compadeceré, pero me imagino que el sentido es el mismo. Dios ya no iba a tener compasión de su pueblo. Y esta palabra, compasión, ¿qué significa la palabra compasión? Porque yo quiero hacer una pausa para que entendamos un poquito mejor qué significa la compasión de Dios. ¿Qué es la compasión de Dios? Estoy seguro que no han escuchado la palabra Lo-Ruhamá, pero estoy seguro que muchas veces han escuchado la palabra compasión. Y muchas veces nosotros pensamos que compasión es simplemente tener lástima, ¿no? Tener lástima. Tú ves a una persona que está triste, está pasando una situación muy complicada y dices, su pobrecito, qué pena, me da lástima, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que esa compasión que Dios tiene es mucho más allá que simplemente decir, ay, qué pena. Y lo vamos a ver a continuación. Ya no me compadeceré. Compasión viene del hebreo riham. Y aunque cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla también de compasión, lo va a usar en griego, va a dar el mismo sentido. Compasión, como les decía, va más allá de la lástima. Y quisiera que entendamos cómo es la compasión de Dios, queridos hermanos. La compasión de Dios es un profundo sentido de misericordia y empatía hacia los demás. Es un profundo sentido de misericordia y empatía hacia la miseria de otros. Noten la diferencia con una lástima. Tú ves a alguien que te da lástima, es, ay, pobrecito. Pero la compasión de Dios es algo inmensamente más profundo. No solamente es, ay, qué pena. La compasión de Dios se describe como una tristeza e incluso un amor visceral. Cuando digo visceral significa que viene de las entrañas, desde el más profundo de tu corazón. Esa es la compasión de Dios. Y no es casualidad. Si tú ves en el original el significado de la palabra compasión, uno de los significados incluso es amor. Amor. Y es que la compasión de Dios es así de profunda, queridos hermanos. Ve que alguien está en pecado, ve que alguien está mal, ve la miseria de una persona. Dios no solamente dice, ay, qué pena. La palabra de Dios dice que Él siente compasión. Ese es profundo sentido de tristeza. Nuevamente visceral. Pero otra cosa de la compasión de Dios, hermanos,
es que se expresa no solamente un sentir de dolor, de pesar y empatía a los demás, sino que la compasión de Dios significa tener actos de bondad y consideración hacia la otra parte. Compasión significa hacer algo en favor del otro. Esa es la compasión de Dios. Un teólogo describía la compasión de una manera muy interesante. Decía, la compasión es el amor en acción. La compasión es el amor en acción. Y es precisamente como vemos desplegada la palabra de Dios y como vemos desplegado este significado. La compasión de Dios, entonces, no solamente es sentirse triste, es hacer algo en favor del otro. Se muestra por acciones deliberadas. Entonces, todo eso significaba la compasión de Dios por su pueblo. Eso, queridos hermanos y hermanas, es lo que Dios estaba dando a su pueblo en ese entonces. ¿Y cómo estaba su pueblo en ese entonces? Su pueblo estaba pecando. Su pueblo estaba lejos de Dios. Su pueblo empezó a adorar a otros dioses y lo que implicaba adorar a esos dioses. Se ofrecía a sus más bajos instintos, estaban lejos de Dios y a cambio de eso Dios les daba su compasión. Esa profunda compasión que solamente puede venir de Dios. Eso es lo que Dios continuamente es lo que estaba dando a su pueblo. Pero en el versículo 6, miren lo que dice Dios. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Y vemos que acá la situación de Israel va empeorando. Porque con el primer hijo, Jezreel, Dios les estaba diciendo van a ser dispersados. Ahora la situación va empeorando. Porque Dios está diciendo, ya no me compadeceré de ustedes. Y es que el pueblo de Israel estaba cometiendo un pecado gravísimo. Estaba presumiendo de la misericordia de Dios. Estaba presumiendo de la misericordia de Dios. ¿Qué significa presumir de la misericordia de Dios? Cuando digo presumir de la misericordia de Dios, yo quiero decir que muchas veces nosotros nos imaginamos que todo el tiempo va a ser de la misma forma, para poder explicarlo en palabras sencillas. ¿Ok? El día de ayer ustedes, imagino que se han alistado, han planchado sus camisas, los que hemos venido con camisas, ¿no es cierto? Las han planchado, las han alistado sus Biblias, porque ustedes han presumido que al día siguiente el sol iba a salir, por ese lado, ¿no es cierto? En un sentido, presumir es bueno, pero en el sentido negativo, presumir es pensar que siempre va a ser lo mismo. Me explico. Dios les había mostrado misericordia. Dios les había mostrado compasión. Pero el pueblo de Israel pensaba que eso siempre iba a ser así. Ok, Dios es un Dios misericordioso. Entonces, bueno, va a seguir siendo misericordioso, ¿no? Ahora déjame seguir pecando, déjame seguir haciendo lo que quiero hacer, porque Dios, claro, es Dios, es nuestro Señor, pero es misericordioso. Ellos presumieron de la misericordia de Dios. Y cuando ellos hicieron eso, cuando ellos pensaron que Dios siempre iba a ser misericordioso, ellos no solamente estaban equivocados, estaban despreciando la misericordia de Dios, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, que es el tema grande. Ellos estaban despreciando la compasión de Dios. Cuando nosotros vemos el significado de la palabra compasión, también significa misericordia. Por lo tanto, el día de hoy vamos a usar indistintamente la palabra compasión con la palabra misericordia. Por favor. Entonces, recordemos lo que estaba haciendo Israel en ese momento. Tenemos que recordar la magnitud del daño que ellos estaban haciendo. Ellos estaban presumiendo de la misericordia de Dios. Bueno, Dios es misericordioso. Pero cuando una persona piensa eso, está despreciando la misericordia de Dios, como vamos a ver más adelante. Pero Dios, como estábamos hablando, dijo, ya no más. Ya no más. Y eso nos da un aviso, que cuando uno abandona la misericordia de Dios, lamentablemente tiene que esperar que la misericordia de Dios finalmente se aleje de él. Parece obvio, pero lo vamos a explicar más adelante a profundidad. Pasamos al versículo 7, por favor. Y acá hace un contraste bien extraño. Si ya el pueblo de Israel estaba en shock al escuchar esa declaración de Dios, que ya no iba a tener misericordia de ellos, lo siguiente les iba a chocar más.
Dice, pero me compadeceré de la casa de Judá. Ahora, recordemos que cuando dice la casa de Judá se está refiriendo a Israel del norte. Particularmente en la Biblia, insisto, cuando diga Israel se está refiriendo a Israel, del norte, Cuando diga Israel simplemente es Israel del norte, y cuando diga Judá se está refiriendo a Israel del sur, Espero no haberlos confundido. Israel del sur. Entonces, nuevamente, cuando lo volvamos a leer en nuestras Biblias, Israel, nuevamente es Israel del norte. Entonces, la palabra de Dios dice lo siguiente, en el versículo 7, no nos perdamos por favor, versículo 7, pero me compadeceré de la casa de Judá. En el caso de Judá, entonces, Dios dice eso, ya no me voy a compadecer de ustedes, Israel, ya no me voy a compadecer, pero me voy a compadecer de ellos, de Judá. Y ahora recordemos cómo estaba Judá. La pregunta sale sola, ¿por qué ya no iba a compadecerse de Israel? ¿Y por qué se iba a compadecer de Judá? ¿Qué había hecho Judá en especial para recibir la misericordia de Dios y ellos no? Ahora, recordemos, vamos a ver un poco cómo estaba Judá en ese tiempo. Ahora, Israel en ese tiempo se había entregado a la idolatría, particularmente a la idolatría del dios Baal, entre otras cosas. En el caso de Judá, no se habían prestado a esa idolatría, seguían adorando al único Dios verdadero. Pero eso era en la formalidad, porque en la práctica, nuevamente, aunque en la formalidad ellos no adoraban a dioses ajenos, en la práctica este pueblo de Judá era muy corrupto, se había corrompido igual. Había casos de avaricia, crueldad, fraude, lujuria de las más asquerosas, como lo diría Calvino en sus comentarios. Judá en realidad estaba igual de corrupto. Igual de corrupta. Judá no estaba mejor que los israelitas. Entonces, se habrán dado cuenta que todavía no respondió a la pregunta. Entonces, ¿pero por qué eligió a Judá? Y también, pero antes de responderla, quisiera que recordemos cómo estaba Judá en ese tiempo. Ya ha quedado claro que en ese tiempo el reino de Israel estaba pasando por un momento espectacular. Económicamente, políticamente, militarmente, ellos estaban muy bien. Pero mientras tanto, ¿cómo estaba Judá? Para empezar, Judá era una tribu muy pequeña en realidad. Eran solamente 2 tribus. Y eran muy pocos en número, a comparación del pueblo de Israel. El reino de Judá en ese momento se encontraba en escombros, porque habían sido saqueados. Y habían sido saqueados en realidad por los israelitas. Y los israelitas los miraban como a seres inferiores. Y todo esto hacía que los israelitas vieran al pueblo de Judá como seres de segunda categoría, ¿no? Entonces podemos entender un poco cuán impactante fue cuando Dios dijo, no voy a tener misericordia de ustedes, pero voy a tener misericordia de Judá. ¿De Judá? ¿De ese pueblo chiquito? ¿Y no de nosotros, de Israel, el pueblo de Dios? Sí. Voy a tener compasión de ellos. Y seguimos en el versículo 7. Pero me compadeceré de la casa de Judá. Y no solo dice que se va a compadecer de la casa de Judá, y los salvaré. Y aquí está la palabra clave. Y los salvaré. Bueno, hay muchos teólogos que hay un pequeño debate sobre a qué se refería particularmente cuando Dios dice, los salvaré. Pero vamos a tratar de explicar un poco aquello. En primer lugar, decía que Judá se iba a salvar de la situación inmediata en la que se encontraban, pero también Dios dice que los iba a proteger de la idolatría. Y en última instancia, queridos hermanos, tenemos que recordar que Dios iba a cumplir su promesa a través de Judá, porque de este pueblito, de esta pequeña tribu de Judá, iba a venir el león de la tribu de Judá, quien es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos, a pesar de la maldad de su pueblo, Dios iba a seguir manteniendo sus promesas. Dios iba a continuar haciendo sus propósitos. Y lo iba a hacer a través del pueblo de Judá. Pero noten, no por algún mérito en particular que haya tenido Judá. Siempre, queridos hermanos, fue la misericordia de Dios. Siempre fue la misericordia de Dios. Siempre fue la paciencia de Dios en las personas. Y también eso lo vamos a ver
el día de hoy. El Señor iba a cumplir su promesa, iba a traer su Mesías a través de Judá. Seguimos en el versículo 7. Pero me compadeceré de la casa de Judá y lo salvaré por el Señor. Noten, queridos hermanos, que estamos explicando el versículo 7 parte por parte, porque cada detalle nos dice cosas muy importantes a tener en cuenta. Ahora dice, lo salvaré por el Señor. Y eso nos indica y nos da la respuesta definitiva de por qué finalmente se compadeció de Judá. Y según la palabra de Dios, ¿por qué se compadeció de Judá? Por el Señor. Es como si Dios dijera, lo voy a hacer por mí mismo. Dios iba a ser engrandecido en su propio poder. Y nosotros olvidamos muchas veces que Dios hace lo que hace para su gloria y para su honra. En especial, y también para nuestro bien, por supuesto, pero fundamentalmente es para su gloria y para su honra. Y a muchos nos choca eso, y a muchos nos ofende este mensaje. Por favor, vamos rápidamente al Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo bien conocido, pero de pronto mal interpretado. Vamos al Salmo 23. Salmo 23. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 23. Es un salmo nuevamente muy conocido, pero lo voy a leer del 1 al 3. Dice así, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia. Y todos vamos a decir, amén, amén, amén. Pero ¿cómo termina el versículo 3? Por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Y esa es otra de las características de Dios que muchas veces nosotros pasamos por alto. Dios hace las cosas por amor a su nombre, para su gloria y para su honra. Y esto lamentablemente desanima a muchas personas. Pero debería ser lo contrario, porque esto es la garantía de que si Dios dice que va a pasar algo, va a pasar sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios lo promete en primer lugar. Y si Dios lo promete, ahí debería acabarse la discusión. Pero también necesitamos recordar que Dios lo va a hacer para su gloria. Para su gloria. Seguimos en el versículo 7. Me compadeceré de la casa de Judá nuevamente y lo salvaré por el Señor, su Dios. Pequeño detalle acá. Dice acá, su Dios. Noten ustedes que acá indica que ese su Dios se está refiriendo a Judá. Miren la diferencia que está haciendo. Israel, no los voy a salvar a ustedes, pero voy a salvar a Judá por el Señor su Dios, el Dios de ellos. ¿Qué está dando a entender? Que Dios, en un sentido, ya no era el Dios de ellos. Eso es lo que estaba dando a entender con este su Dios. Noten ese pequeño detalle, porque esas cosas nos están avisando qué es lo que van a venir después. Los voy a salvar por el Señor su Dios. Y finalmente dice, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Eso está queriendo decir que Judá no se iba a salvar precisamente por su poderío militar, que ya imaginarán en ese momento era escasísimo, sino que exclusivamente iba a salvar a Judá por su mano, por su gracia. Y vamos a ver que finalmente eso es algo que cumplió Dios. Recuerdan que hace un par de semanas estábamos hablando que el terror, digamos, de Israel, porque Israel militarmente le tenía miedo a un lugar en particular, a un reino en particular. Y estábamos diciendo que tenía miedo a los asirios, ¿no? Porque era un imperio devastador, poderoso, era una máquina de guerra. Y finalmente ocurrió que Asiria invadió a Israel. Eso pasó adelante. Asiria destruyó a Samaria, que era el corazón de Israel. Y estas 10 tribus de Israel quedaron en cautividad. Eso recordemos. Ahora, aquella vez, una vez que Asiria había atacado a Israel del norte, obviamente lo que seguía era ¿qué? Atacar a Israel del sur. Miren, somos el imperio asirio, hemos destruido como si nada a Israel del norte. Ahora vamos por el postre, digamos, ¿no? Y eso iba a ocurrir, pero la palabra de Dios nos dice que un ángel hizo una masacre con ese pueblo.
una masacre, un ángel hizo una masacre en una noche en el campamento de los asirios, y los asirios no pudieron sitiar Judá. Con lo cual se cumplió la profecía que vemos aquí en el versículo 7. Judá se salvó, pero no por su arco, por su espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Solamente por la mano de Dios. Entonces, ¿esto qué hizo más evidente? Esto hizo evidente que la salvación solamente iba a venir de la mano de Dios, que no tenía nada que ver con alguna pequeña fuerza del ser humano. Eso también demuestra de dónde viene la salvación. La salvación no tiene que ver con los mecanismos de defensa que tenían los hombres de Judá, sino la salvación viene únicamente de la misericordia de Dios. Y esa es la respuesta. ¿Por qué Dios eligió finalmente a Judá? Para cumplir sus promesas, sí, pero algunas personas pueden decir que Dios es injusto. Pero Dios nunca es injusto. Dios nunca hace injusticia. Dios o bien hace justicia o bien hace misericordia. Dios entrega justicia o entrega misericordia. No nos olvidemos de ese detalle. Y eso es lo que vamos a aprender con lo ruamá, no compadecida. Ahora vamos a pasar al versículo número 8. Vamos a pasar al tercer hijo. Después de haber destetado, estamos en el versículo número 8, después de haber destetado a lo ruamá, ella concibió y dio a luz un hijo. Y versículo 9 dice, y el Señor le dijo, ponle por nombre lo a mí, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Pero antes de entrar a eso, quisiera que nos sigamos concentrando en el versículo 8, porque dice, después de haber destetado a lo ruamá, ella concibió y dio a luz un hijo. Nos dice entonces que Gomer tuvo un tercer hijo, ¿ok? Pero ese tercer hijo lo tuvo después de ¿qué? Después del segundo. Gracias, hermanos, están atentos. Dice que después de haber destetado, quisiera que nos fijemos en ese detalle, tuvo a su tercer hijo después de haber destetado. Noten eso, porque cuando una mujer desteta un hijo, al día siguiente después de que ha nacido su hijo, pasa un tiempito, ¿verdad? En algunos más tiempo que en otros, pero definitivamente no es de un día para otro. Con esto el Señor nos está diciendo que pasó todavía cierto tiempo para que pase al tercer presagio. Porque miren la fuerza y el poder y la gravedad del tercer presagio. Yo no soy su Dios. Yo no soy su Dios. De eso vamos a profundizar más adelante un poquito, pero miren que ese presagio, el presagio más fuerte, más grave, no viene de un momento a otro, viene después de un tiempo de paciencia. Y nuevamente quisiera que notemos cómo era la compasión y la paciencia de Dios con su pueblo. No es que su pueblo falló y él sacó la correa y de frente, no. Es un Dios que se compadeció continuamente de ellos y que les tuvo paciencia, paciencia, paciencia y amor. Después de haber destetado, dice el versículo 8. Y esto representa nuevamente que Dios no pasa a la acción más drástica sin que haya una paciencia que la preceda. Y como ustedes pueden adivinar, ir incluyendo, eso por supuesto también va a aplicar para nosotros el día de hoy. Dios, antes de haber expulsado totalmente a los israelitas, esperó pacientemente su arrepentimiento. Quiero que notemos esto, hermanos. Antes de llegar al punto de decir, yo no soy su Dios, Dios esperó pacientemente su arrepentimiento. Arrepentimiento que lamentablemente no llegó por parte del pueblo de Israel. Continuamos. Versículo número 8. Después de haber destetado a lo ruamá, y hemos dicho que eso implica la paciencia que Dios tuvo para pasar al siguiente punto, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor le dijo, ponle por nombre lo a mí. Y ese lo a mí literalmente significa no pueblo mío. No pueblo mío, que significa que no es su pueblo, no pueblo mío. No quisiera que me malinterpreten, no estoy diciendo no pueblo mío, no hay ninguna coma ahí. Está diciendo no pueblo mío, no pueblo mío. Es el mismo sentido que lo ruamá. Para nosotros, lo a mí es un trabalengua en el mejor de los casos. En ese tiempo era clarísimo. Lo a mí significaba no pueblo mío.
Y Dios es claro en el versículo 9, dice, porque ustedes no son mi pueblo, y yo no soy su Dios. Qué palabras tan difíciles, queridos hermanos. Qué palabras tan difíciles. Recordemos que Dios había hecho un pacto con su pueblo. Lo grave aquí es que dice, ustedes no son mi pueblo. Y yo quisiera, queridos hermanos, que vean la gravedad de lo que está diciendo Dios en este momento. Ustedes no son mi pueblo. ¿Y por qué Dios decía que ustedes no son mi pueblo? ¿Porque no era Israel? ¿No era el pueblo elegido de Dios? ¿No era el pueblo que Dios mismo había sembrado? ¿No era el pueblo que Dios había sacado de Egipto y los había liberado? Y ahora dice, ¿no es mi pueblo? ¿Qué está pasando acá? Y Dios dice, no son mi pueblo porque no actúan como mi pueblo. No me tienen en cuenta. No me obedecen. Por lo tanto, no son mi pueblo. Y por si eso fuera poco, acá viene el golpe mortal, el golpe final. Y dice, ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Yo no soy su Dios. Y quisiera que vean todo lo que implica esta palabra, yo no soy su Dios. Cuando el Señor dice, yo no soy su Dios, implica decir, ya no seré vuestro. Esa es la traducción literal. Pero cuando dice, ya no soy su Dios, Él está diciendo, ya no voy a tener una relación con ustedes. Ya no voy a ser vuestro rey, pero tampoco voy a ser vuestro padre. Tampoco voy a ser vuestro esposo. Tampoco voy a ser su Señor, y mucho menos su protector. Todo eso significa, cuando Dios dice, yo no soy su Dios, implica que se pierde todas esas gracias que estaba recibiendo en ese momento. Y ocurrió. Esto tuvo un cumplimiento en Israel. Porque finalmente Israel fue quitado de toda esa tierra. Recordemos que los asirios nuevamente llegaron y finalmente Israel ya no volvió más a su lugar. No fueron más el pueblo de Dios porque perdieron el conocimiento y la adoración a Dios. Pero recordemos también, nuevamente, el pueblo de Israel finalmente los atacaron y fueron dispersados y fueron echados. ¿Qué pasó con Judá después de un tiempo? Judá también fue invadido, fue echado al destierro por el imperio babilónico después de un tiempo. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando Israel fue arrojado, echado, Dios ya no les mandó ningún profeta. Y no tenemos en realidad muchos vestigios. Muy probablemente ellos se juntaron con los pueblos a donde fueron dispersados y no se supo más de ellos. En cambio, el pueblo de Judá, aunque fue exiliado, en medio de su exilio, Dios siguió mandando profetas. ¿Y a qué quiero decir con esto? En medio del dolor de Israel, Dios siguió proveyendo de su palabra. A través de los profetas, por supuesto, pero ahí se ve la misericordia de Dios. Entonces, resumiendo, el día de hoy hemos hablado de las dos hijas, digamos, de Gomer, porque ya hemos indicado que no se sabe si fueron de Oseas o no, pero hemos hablado de las otras dos hijas de Gomer, que son dos presagios para el pueblo de Israel. La mujer, la segunda hija, se llamaba Lo Ruhamá, que significa no compadecida, y la otra hija, y el otro hijo, el tercer hijo, se llamaba Lo Amí, que significa no son mi pueblo. No son mi pueblo. No son mi pueblo. Ahora, respecto a la primera, a la hija, Lo Ruhamá significa no compadecida, ¿correcto? Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Quién de nosotros es digno de compasión? Ninguno. Y en un sentido, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, todos somos Lo Ruhamá. Todos somos indignos de compasión. Y esto es lo glorioso del mensaje del Evangelio. El Evangelio dice que Dios tuvo compasión de los que no merecían compasión, que somos nosotros. Y eso lo podemos ver en Romanos 5, de 7 al 8. Y por favor, quisiera que lo leamos juntos. Romanos 5, de 7 al 8. Vamos juntos, por favor.
Dice así la palabra del Señor en Romanos 5, del 7 al 8. Antes de eso, por favor, no lo lean. Permítame un segundo, por favor. No, denme un segundo, por favor. Porque estamos hablando de la compasión de Dios. Y yo estaba diciendo que muchas veces confundimos la compasión con simplemente tener lástima, tener pena. Y nosotros, ¿de qué normalmente tenemos pena? ¿Qué personas nos causan lástima? Normalmente nos causan lástima personas que están pasando por una situación económica difícil, o están teniendo una enfermedad difícil, cosas que, digamos, son un poco sufrimientos que son, digamos, evidentes. Pero vamos a ver que la compasión de Dios es más grande, que ve más allá de lo superficial. Va mucho más allá de lo superficial. Ahora sí vamos a poder leer Romanos 5, del 7 al 8. Y dice, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la grandeza del Evangelio. Y nosotros tenemos que recordar continuamente la grandeza de ese mensaje. Que Dios envió a su unigénito Hijo para morir por nuestros pecados. Para morir, el único digno iba a morir por los indignos. Y ese es el gran favor que Dios nos ha dado. Recuerdan que estábamos diciendo que compasión no solamente es decir, ay, qué pena. Estábamos diciendo que la compasión de Dios es hacer algo en favor de, y Dios precisamente hizo eso. No solamente vio nuestra miseria, no solamente vio nuestra indignidad, Él hizo algo en favor de nosotros. Cuando nosotros tenemos pena, cuando andamos por la calle y vemos a una persona pidiendo limosna y nos da pena, ¿qué hacemos? En el mejor de los casos sacamos una monedita, buscamos, como diría Pastor ahí, la más chiquita, ¿no? La cogemos, ¡ay, qué penita! Y se la damos. Así es nuestra compasión. Así es nuestra compasión. Pero mira cómo es la compasión de Dios. Entregó a su Hijo para que muera por nuestros pecados. Esa es la grandeza del Evangelio, hermanos. Esa es la grandeza del Evangelio. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, pagó por nuestros pecados. Pero el Evangelio no nos dice que solamente pagó por nuestros pecados. Dice también la palabra de Dios que Dios nos dio un corazón nuevo, ¿correcto? Unos afectos nuevos. Y quisiera hacerles una ilustración acá. Hay personas, conozco a personas, a padres que tienen hijos drogadictos. Y es una situación sumamente complicada porque estas personas simplemente van a la calle, o cualquier vicio, no necesariamente cualquier vicio, van a la calle, se entregan a su vicio y regresan a la casa. ¿Pero para qué regresan a la casa? Simplemente para pedir más dinero para seguir en su vicio. Y veo que hay padres que, bueno, es mi hijo, entonces tienen que seguir pagando por el vicio de su hijo, ¿no? Entonces, es una situación triste. No sé si ustedes conocen ese tipo de casos. Es una situación triste porque el padre está impotente, viendo qué será de mi hijo, y el hijo viene, regresa, papá, quiero más dinero, ¿pero para qué? Nuevamente para que regrese a lo mismo. Y yo les hago este ejemplo porque muchas veces nosotros pensamos que Dios es así. Ha pagado por mis pecados, gracias Dios mío, chao, me voy a hacer lo que seguía haciendo desde el inicio. Pero Dios no nos dio ese tipo de salvación. Ciertamente la palabra de Dios dice que Él entregó a su Hijo y murió por nosotros, amén. Y esa fue la obra exclusiva y única de Dios, amén. Pero Dios no es como ese padre impotente que dice, ay hijito, por favor. Dios dice que cuando hemos creído en Jesucristo, Él nos ha dado su salvación, la cual implica un corazón regenerado. No somos como ese muchacho que simplemente se droga y viene a recibir plata. Porque Dios dice que no solamente ha pagado por nuestro pecado, sino también que nos ha dado un corazón nuevo, que nos ha transformado. Hermanos, Dios mandó a su Hijo para morir por tus pecados,
tuvo misericordia de ti y ahora eres libre para vivir para Él. Acuérdate, hermano, no solamente han sido pagados tus pecados si has creído en Jesucristo. La palabra de Dios dice que ahora eres libre. Ahora eres libre. ¿Pero libre para qué? Pregunta el millón. Eres libre para vivir para Él. Eres libre para ser para lo que fuiste, ¿cómo puedo decirlo? Para lo que fuiste diseñado. Eso es lo que quería decir. Pero algunos, queridos hermanos, en lugar de usar esa libertad para amar más a Dios, en lugar de usar esa libertad para obedecer, gozarse en Dios, simplemente no lo hacemos. Y algunos hacemos precisamente esto. Despreciamos la misericordia de Dios. O la presumimos. Un verdadero creyente va a valorar esa palabra, la misericordia de Dios. Y de hecho el apóstol Pablo apela a esta palabrita, misericordia. Vamos por favor rápido a Romanos 12, 1 al 2. Romanos 12, 1 al 2. Dice así la palabra del Señor en Romanos 12, 1 al 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ojo, está apelando a la misericordia de Dios. Está apelando, el apóstol Pablo te está animando con algo en particular de Dios. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después viene una frase que es bien conocida por nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero recordemos, hermanos, cuánto el creyente valora la misericordia de Dios. Para el creyente la misericordia de Dios lo va a impulsar a amar más a Dios, va a impulsarlo a obedecerlo, pero para el no creyente va a impulsarlo a despreciarlo en realidad. El creyente va a decir, wow, el Señor me ha salvado, gracias Señor, y ahora te quiero amar, quiero obedecer, quiero conocerte más. Y el incrédulo va a decir, oh, Dios me ha salvado, gracias. Ahora me voy a hacer más de lo mismo. Hay diferencias, hermanos. Y es que un verdadero creyente va a valorar no solo la compasión de Dios, porque valorar la compasión de Dios significa valorar a Dios en realidad. Tú no puedes separar lo uno de lo otro. Tú no puedes decir, yo amo el amor de mi esposo, pero no amo a mi esposo. O yo valoro el amor de mi esposo y no a mi esposo. Las dos cosas van juntas. Así que despreciar la compasión de Dios es despreciar a Dios mismo. Y muchos no lo valoramos, queridos hermanos. Un ejemplo práctico. ¿Qué pasaría si decimos que dentro de 5 minutos desaparecen todos los celulares? Desaparecen todos los celulares. Nadie puede usar ningún tipo de celular. Ninguno. ¿Qué pasaría? Hagamos ese pequeño ejercicio. Ninguno puede usar ningún tipo de celular. Nunca más. Nunca más. Y a muchos de nosotros, por lo menos nos empieza a temblar ya la ceja. Y lo acabo de ver en este momento. ¿Pero por qué? Porque inmediatamente decimos, pucha, ¿y cómo me voy a comunicar? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo pero con eso trabajo? Y esto. ¿Por qué? Porque sabemos lo que implica que sería perder tu celular. Ustedes saben qué implicaría perder su celular. Pero si alguien les dice, vas a perder la misericordia de Dios, es como, bueno, ya regresará, ¿no? Y es que, hermanos, el pequeño ejercicio que acabamos de hacer, nos muestra cuán enamorados estamos de este mundo. Porque en este mundo la tenemos clara. Pero este ejemplo, hermanos, nos muestra cuán en poco tenemos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Y quisiera leerles, por favor, no vamos a leerlo todo, pero quisiera mostrarles algo de la reacción de Moisés en Éxodo 33. No vamos a leerlo todo, pero brevemente.
En Éxodo 33 nosotros vemos que Dios castigó la idolatría de su pueblo, porque había hecho un becerro, los había castigado. Y hay un punto en el que Dios, yo les animo, pueden leer el Éxodo 33, del 1 al 16 por lo menos. Pero brevemente, yo les digo qué es lo que pasó. Dios le dice, corre, anda, ve tú, toma la tierra prometida, digamos, pero Dios le dice, yo no voy a ir, pero yo no voy a ir. Yo les voy a mandar un ángel, el ángel va a pelear por ustedes, no se preocupen, ustedes van a poder entrar a la tierra prometida, pero yo no voy. Pero yo no voy. Y Moisés dice lo siguiente en el versículo 15. Porque miren, Dios ya le estaba diciendo, van a llegar a la tierra prometida. Yo les voy a mandar un ángel, eso está asegurado, van a entrar. Pero miren lo que dice Moisés. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. ¿Qué es lo que está queriendo decir Moisés? Eso nos muestra el corazón de Moisés, porque eso nos muestra que Moisés amaba a Dios, no la bendición de Dios. Pero muchos de nosotros lamentablemente vamos a decir, bueno Señor, gracias, ¿ah? Ahí está la tierra prometida, entonces cuídate. Porque en el fondo muchos de nosotros no nos importa Dios. Nos interesan los beneficios de Dios, el cuidado de Dios, la paciencia de Dios, pero muchos de nosotros no amamos a Dios. Algunos vamos a orar como, Señor, bueno, no te pido mucho, solamente te pido un poco de salud, un poco de dinero y lo básico, ¿no? Señor, yo no te pido mucho porque yo soy bien espiritual, ¿eh? Yo no estoy pidiendo un carro, una mansión, pero si quieres también, dame. Muchos de nosotros, no responderíamos como Moisés, queridos hermanos. Moisés no vio lo que estaba simplemente acá, no vio el éxito, entre comillas. Vio la importancia de que Dios esté junto con él. Y Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Y es que, hermanos, no valorar la misericordia de Dios, es decir, despreciarla, puede significar que en realidad nunca lo conocimos, que nunca conocimos a Dios. Tengo un mensaje final tanto para si eres creyente y si no eres creyente. Si eres creyente, mi mensaje es sencillo. La palabra de Dios dice que lo que Dios espera de los creyentes es una palabra, santificación. Dios espera nuestra santificación. Pero muchos de nosotros estamos pecando. Y si tú estás en una vida y si tú dices que crees en Dios, que Dios te ha salvado, que crees profundamente en Dios, pero estás viviendo una vida de pecado, yo quiero decirte algo. Dios te está teniendo paciencia. Dios te está teniendo paciencia. Estás teniendo una vida de pecado y no está pasando nada, aparentemente. Pero yo te quiero decir algo. Está pasando mucho. Y una de las cosas que está pasando, de acuerdo a la palabra de Dios, es que Dios te está teniendo paciencia. Es que Dios te está dando compasión. Porque a pesar de tus pecados, Dios permite que haya un pan sobre tu mesa. Dios permite que haya aire en esos pulmones. Dios permite que todavía estés vivo acá. Eso demuestra que te tiene paciencia. Pero también recuerda que hay un punto en el que Dios dice, ya no más. Ya no más. Y hermanos, ninguno de nosotros tenemos el lujo de jugar con Dios. Ninguno de nosotros tiene el lujo de jugar con Dios. Ninguno. Entonces, no desprecies la misericordia y la compasión de Dios. No lo hagas. Porque si eres tu hijo, hay algo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y un mensaje para el no creyente. Recordemos que el nombre Lo Ruhamá significa no recibiste misericordia. Pero nos recuerda que sin la misericordia de Dios estamos condenados a vivir en la oscuridad y separación con Él. Y también recordemos que Lo Amí significa no es mi pueblo. Y nos recuerda que Dios puede adoptarnos como su pueblo y hacernos parte de su familia a través de la fe en Jesucristo. Muchos no creen en Dios
Iban a morir sin creer en Dios, sin arrepentirse de sus pecados y en el Señor Jesucristo. Y si eso pasa, va a ser muy tarde, hermanos. Pero quiero recordarles también algo. Así como Oseas, ya ha quedado claro, muy probablemente las dos siguientes hijas que tuvo Oseas no fueron de Oseas, ¿correcto? Muy probablemente esas dos hijas que tuvieron no fueron de Oseas, como hemos visto. Pero Oseas amó y acogió a los hijos de Gomer. Y también eso nos muestra quién es Dios. Dios nos ama y nos acoge a pesar de nuestros pecados y nuestros fallos. La historia de los hijos de Gomer nos muestra el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros, pero también nos recuerda a recibir su amor y salvación solamente creyendo a través de su Hijo Jesucristo. Queridos hermanos, que el Señor nos haya dado entendimiento y que haya hablado en el fondo de nuestros corazones. Que no cometamos ese error tan grande de despreciar la compasión de Dios. Porque despreciar su compasión es despreciar a Dios mismo. Y de Dios no puede ser burlado. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo que nos has dado. Gracias Señor por tu preciosa palabra. Señor, gracias por la compasión que nos extiendes cada día. Padre Santo, tú conoces cada uno de nuestros pecados. Tú conoces nuestra mentalidad. Tú conoces, Señor, que nuestra tendencia es alejarnos de ti. Pero, Señor, cuán grande es tu misericordia y tu compasión, que nos permites tener cada día un día más de vida. Oh, Señor, pero esos días van a terminar. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada vez más. A las personas que no creen en ti, Señor, ayúdales. Ayúdales y dales esa fe salvadora, Señor, para poner su mirada en tu Hijo Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y a mis hermanos, Señor, que han creído en ti y que están siendo engañados por su corazón y quieren entregarse nuevamente al pecado, Señor, perdónalos. Perdónalos, Señor, y ayúdalos a regresar, a amarte como al inicio. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.